Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. ...19 horas puntualmente en toda la República del Paraguay, 27 grados la temperatura, un poco de alivio este domingo en todo el país, con una temperatura que se aleja un poco de los 30 grados, pero no se deja ver el otoño. ¿Cómo estás, Iván? Señora Elizabeth Palma, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, parece. ¿O decir que ya ahora? Yo creo que desde ya hoy... oscureció. Ya oscureció. Leila nos va a decir 7 de la tarde. 7 de la noche. 7 de la noche. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Destacados aquí a través de C9N, en este nuevo ciclo que arrancamos en 2023 a través de esta señal. Esperemos que nos acompañen desde sus casas. Queremos que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, Destacados PI, en Instagram, en Twitter y en Facebook, y también a través de la línea telefónica 0985-625-000. Para que nos envíen mensajes de WhatsApp. Así mismo, todo lo que quieran compartir a través de esta línea de WhatsApp, vamos a estar participando con ustedes de todas las novedades. Y las novedades están afuera, con Leila Jiménez. Leila, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal, Iván? Y mira, yo te digo, para mí es buenas noches a partir de que comienza a oscurecer, y ahora más que nunca, ¿verdad? Esta es la primera tarde, o no sé, el primer día del cambio de horario en que oscurece ya a esta hora, ¿verdad? Porque, bueno, desde la medianoche se dio el retraso de los horarios y ya ingresamos al horario de invierno. Mucha gente, verán ustedes, mucho movimiento realmente en la zona de la Costanera. Es impresionante. Estacionar acá es prácticamente imposible. Ahora, lo que me doy cuenta, y de hecho ya desde esta tarde, es que comenzó a nublarse un poco el tiempo. Incluso en un momento dado estaban soplando vientos del sur, Eli e Iván. Y atención, porque hay puntos del país que aparentemente van a recibir algunas lluvias, tormentas, incluso en algunos casos, porque según meteorología hay un fenómeno de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes, y además la ocasional caída de granizo. En este caso, nos dice también meteorología que sistemas de tormentas persisten sobre el este del Chaco. Y por otro lado, núcleos de tormenta continúan desarrollándose al norte de la región oriental, por lo que no se descarta la ocurrencia de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de este domingo. Y la zona de afectación específica, hablamos del este de la región occidental, norte de la oriental y los departamentos. Hablamos del norte y este de Concepción, Amambay, y el este del Alto Paraguay. Así que atención, porque también les cuento, Eli, mañana parece que ya va a amanecer fresquito, y el martes la misma cosa. ¿Qué temperatura, así que hay que prepararse. Leila? Más o menos rondando esta temperatura. Para mañana lo que se espera es 21 grados de mínima, ya te digo, mañana lunes, y la máxima de 31. Ya vamos a olvidarnos, me parece, de esos 35, 36 grados de máxima. Y para el martes prácticamente lo mismo, hablamos de 22 grados de mínima y 33 de máxima. Y fíjate que la sensación térmica ya no supera prácticamente la temperatura máxima, se mantiene ahí nada más en lo mismo. Entonces es como que ya de a poco en las próximas semanas vamos a ir sintiendo ese ambiente otoñal, ya sobre todo teniendo en cuenta que años anteriores, por ejemplo, a esta altura ya sentíamos el fresquito, y eso ya meritaba el mbejú, y ya meritaba también el cocido, y ahí ya nos olvidamos de toda la dieta y de todo, ¿verdad? Y ahora ya se viene la Semana Santa, en breve también la próxima semana, Leila, así es que ya vamos preparando el mbejú y vamos preparando el resto de las cosas acompañados de la temperatura, entonces.
Exactamente. Y vos sabés que hay una cuestión, Eli, que de hecho se estuvo incluso debatiendo en el Congreso, el hecho de que muchos prefieren ya mantener solamente un horario, Sí, ¿verdad? El horario de verano, teniendo en cuenta de que, bueno, oscurece un poco más tarde, ahora con esta cuestión de que se atrasó el horario, oscurece ya un poco más temprano, y eso de repente a muchos les dificulta el tema de la movilidad, sobre todo si es que uno tiene que movilizarse en colectivo. Ahora vamos a aprovechar ahora con Derlis acá para cruzar de este lado. ¿A qué? Y justamente hacerle un poco de esa consulta a la gente, ¿verdad? Porque incluso lo que se pretendía era ya establecer o impulsar un proyecto de ley justamente para que se mantenga solamente un horario en nuestro país como otros países de la región. Por el lado de la seguridad también, Leila, señor que está trabajando. Sí, te escucho. Por el lado de la seguridad también te digo, de repente la gente tiene que salir de su oficina ya con el sol entrado y la inseguridad crece, que va a ser el tema que justamente vamos a estar tratando esta noche con todas las autoridades del caso. Exactamente, imagínate que uno sale, ayer por ejemplo, yo recuerdo, ayer madrugué, eran 6:30 de la mañana y todavía no amanecía, ¿verdad? Y hoy es como que ya cambió un poco la cuestión. ¿Qué tal, Dom? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Estamos en vivo ahora para C9N, para destacados. Yo no sé si a vos como trabajador te viene bien de repente en contra de este cambio de horario. Y la verdad que casi igual nomás otra vez, igual, pues, como te decía, solamente que como te decía, los domingos se acorta un poco más porque al otro día se trabaja y todo, entonces se acorta un poco más, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estamos sintiendo ya el hecho de que oscurece más temprano. También, eso sí, también. ¿A qué hora más o menos usted se empieza a movilizar ya desde el día? Y nosotros, yo por ejemplo estoy de la mañana, señora. A partir de las 8:30, a las 9, por ahí ya estamos todos nosotros acá. ¿Está movilizando por acá? Así mismo, señora. Hoy mucha gente por la Costanera, ¿eh? Sí, hubo mucha gente. ¿eh? Francisco Pino, señora. ¿Qué tal la venta, don Francisco? Y la verdad que hoy hubo un poco por el evento que hay. Cuando hay el evento y eso siempre se levanta un poco la venta. Pero mira, mucha gente. Así mismo, señora. Gracias. No, por favor, a usted. Ahí está el señor. Yo, por ejemplo, les comento, a mí me gusta este horario, realmente, este cambio de horario, pero vamos a consultarle también acá a la gente. Hola, acá con la señora también que está trabajando. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le parece a usted el cambio de horario el horario de invierno ya? Y digo que bien. Bien. Sí, para mí bien. Digamos que a ustedes como comerciantes, ¿es positivo para usted o de repente negativo? Positivo para mí. Porque de repente oscurece más temprano y los que vienen a hacer actividades de ocio comienzan a movilizarse, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y qué tal la venta ahora que vendemos? Y ahora bien, por oro estamos vendiendo. Bien, rico. está muy bien la venta ahora. Sí. Sí, ¿A cuánto está acá por oro, tenemos Leila, por de ejemplo, colores, hoy? tenés el tradicional. Ya estoy a punto de vender todo. Sí. Ya está a punto de vender todo. Podemos ver el de la bolsita, ese se puede ver, y también acá el que tenés en El de 10 mil, el vaso grande, pero ya vendí todo eso. ¿Este cuánto? 5.000 le vendemos esta, sí. ¿Este es dulce o es salado? Es dulce. Es dulce. ¿Y el otro? Ese es salado que tengo el chico que me sobró. Ese es el tradicional. El O tradicional. sea, los que son así de colores son dulces y el tradicional es salado. Exactamente. Era un pante mañana, Leila, Y para ayudarle a la señora. Las dos cosas. Sí, le voy a decir que... ¿Tú no recuerdas, señora? Carol. Y le voy a decir a Carol que nos ponga ya en una bolsita ¿Verdad? para terminar el video y venir a buscar ya. Leila. Ahora de ahí a que les llegue al canal, no sé, ¿verdad? Que haya otro pito puma. Leila, te propongo algo. Quiero, si podés moverte ahí con facilidad, sobre todo porque veo que hay muchísimo tránsito también. Si podés movilizarte y podemos ir hasta donde hay la actividad, creo que es una actividad con motos, y podemos llegar en un próximo enlace hasta allí y mostrar la actividad. Si es cerca, mostramos un poco eso y también hablamos del tema de la inseguridad con la gente que esté rodeando esa actividad, mi querida Leila. Dale, Eli, dale, Iván. Una cuestión, hablando de seguridad, no sé si yo por mi mala visión, ¿verdad? O por desatenta, pero todavía no estoy viendo agentes policiales por acá, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha cantidad de gente. Así que sobre eso vamos a hablar enseguida. Perfecto, me parece un excelente tema para empezar a tratar. Así que enseguida retornamos contigo, Leila. Dale, hasta luego. Hasta luego, desde la Costanera, el movimiento impresionante de gente. Hay un evento ciclístico, parece también ahí. Eso es lo que estaban reportando.
por eso también la de motos. De motos. La aglomeración de personas. Y el último comentario de Leila, en el corazón. Porque vamos a hablar de eso en instantes precisamente. Así mismo, vamos a tener a los responsables de la seguridad del país. El comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, ya está en estudios con nosotros. Vamos a tener también al fiscal general del Estado y vamos a tener también un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Que, de acuerdo con la coyuntura, puede ser el segundo presidente de la Corte Liberal, si se dan las circunstancias eventualmente. Hay que ver si se concreta esto. Lo que sí se concretó este jueves fue una reunión que tuvo la parafernalia impresionante, una convocatoria por parte de la Embajada de los Estados Unidos. La extradición y la gente. ¿Quién más? ¿Quién menos? Mañana viene la extradición. Arde Troya, decían. Así mismo. Y finalmente el anuncio que se hizo, no sé, a vos particularmente, ¿te sorprendió? ¿Esperabas más? Yo esperé sinceramente la extradición o esperé otros nombres un poco más rimbombantes. Cuando se dijeron los nombres de Vicente Ferreira, Jorge Luis Bogarín y Edgar Melgarejo, yo creo que se desinfló un poco el Nos quedamos cortos. Quedamos cortos, independientemente de las causas que tenga abierta la embajada o el Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, anunció el jueves último en una conferencia de prensa, inicialmente a puertas cerradas, hay que decir, con los principales referentes, con los líderes periodísticos de los medios más importantes, y luego de esa conferencia de prensa que fue grabada a las 11, permitieron difundir los materiales y en ellos se anunciaron las designaciones de significativamente corruptos para Vicente Ferreira, que es un funcionario judicial. Vicente Ferreira es un funcionario del juzgado de la adolescencia de San Pedro de Cuamandiyú. Actuario es su cargo. Él tiene un hermano gemelo. Ambos son incluso docentes universitarios, funcionarios judiciales y son operadores políticos de Jorge Bogarín, del ahora, ya se puede decir, ex representante del Consejo de la Magistratura en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y esa es la particularidad. Más veando y cuaila, más para la Vicente Ferreira. Bueno, ¿cuál es el hecho que llevó a Vicente Ferreira y a Jorge Luis Bogarín Alfonso a ser designados? Aparentemente, Vicente Ferreira fue imputado por el fiscal Jorge López Loma, el ahora ex fiscal en realidad en San Pedro de Cuamandiyú, por la adulteración de documentos. Luego, Vicente Ferreira aparentemente consiguió su sobreseimiento y aparentemente en el marco de una especie de demostración de poder, le advirtió al entonces fiscal López Loman que lo iba a mandar destituir. Le amenazó con que él tenía las influencias necesarias para echarlo. Jamba eoico Elizabeth Palma, como Seji Cuaila López Loman. Jamás firma Jorge Luis Bogarín Alfonso. Y él, al parecer, fue quien propuso incluso en el jurado de enjuiciamiento magistrado la destitución de López Loma. A instancias de su operador, porque hay que recordar, Jorge Bogarín Alfonso llegó al Consejo de la Magistratura como representante del gremio de abogados. Del Colegio de Abogados. Claro, y él para llegar a ser representante pasó por unas elecciones. Así mismo. Y a nivel nacional es la misma plataforma política partidaria, solo que era en una instancia de profesionales del derecho. Y los operadores principales en San Pedro de Cuamandiyú para llevar al poder a Bogarín Alfonso eran estos hermanos Ferreira, Vicente y su gemelo. Y aparentemente ahí fue que Vicente Ferreira cobró a López Loman el hecho de lo que lo haya imputado y lo mandó destituir. ¿Cuál es el agregado? Que el fiscal López Loman, después de ser destituido, de ser echado como fiscal, desarrolló un cáncer y terminó muerto. Falleció. Así mismo, pocos meses después. Su familia denunció que se quedó sin seguro y por eso no pudo eludir la muerte. Así mismo. Otro tema que sin duda alguna va a acaparar también la atención el día de mañana, porque mañana vence el plazo que tenía el señor Horacio Manuel Cartes Jara para retirar todas las acciones de las empresas que operen en dólares. Distintas empresas, las americanas ya cerradas totalmente y todas aquellas empresas que tengan acciones que operen en dólares tampoco puede operar con el señor Cartes. De hecho, en esta última semana, Horacio Manuel Cartes Jara, el expresidente de la República, en este, que ya es sentido video, porque casi quebrándose por momentos, se despidió a los que él llamaba sus compañeros de trabajo, anunció la disolución oficial del Grupo Cartes.
La disolución del Grupo Cartes, pero habrá que ver cómo queda conformada las distintas empresas del Grupo Cartes. Seguramente van a pasar a operar con otra denominación. Pero hay que esperar qué es lo que dice la OFAC con respecto a cómo se desintegraron estas empresas. La OFAC es la instancia administrativa norteamericana que precisamente persigue este tipo de hechos vinculados con el sistema financiero. Y hay que ver si OFAC consiente la simple disolución de las empresas o si realmente exige que la disolución también conlleve definitivamente la supresión de las acciones de cada una de las firmas conectadas directamente con el exmandatario. Asimismo, otro tema que sin duda alguna va a acaparar la atención. Acaparó la atención el día viernes porque llegó a Asunción Fernando Lugo Méndez. Fernando Lugo aterrizó a Asunción después de que el 10 de agosto del año pasado sufriera un ACV en pleno Senado de la República de Paraguay. Asimismo, luego de medio año, Eli. Casi medio año. Y lo que, dos cosas, no está bien todavía. Hoy su yerno, Luis Pacielo, publicó una foto en redes sociales en la que se lo veía a Lugo almorzando con la mayor parte de su familia o los parientes más cercanos. Dicen que no está todavía en un 100%, pero que por lo menos ya va ganando mayor lucidez. Ahora, la pregunta clave, respetando incluso su convalecencia, ¿a quién va a dar su bendición, Lugo? Lo que le preguntamos aquí, ¿hace cuánto? Hace una semana fue al senador Jorge Querey. Hace una semana, ¿A quién le va a apoyar? ¿A Efraín Alegre o a la dupla Euclides Acevedo Jorge Querey? Jorge Querey, candidato a vicepresidente, es el médico de cabecera de Lugo. Así mismo es. Independientemente que sea el médico, es un representante bastante importante dentro de la izquierda de nuestro país. Y él decía algo muy importante, que el acuerdo con Fernando Lugo había sido de que conforme alguien de la izquierda la chapa presidencial. Y eso no se da en el caso de la Concertación porque Esperanza Martín es presidenta de la Concertación, pero no forma parte de la chapa, y que en este caso sería Querey quien tenga el respaldo de Lugo, pero habrá que ver si esto se confirma o no, de acuerdo a lo conversado también con Efraín Alegre en Buenos Aires. Pero ¿qué dijo Querey también al respecto? Que él todavía ni le habló a Lugo del tema político, porque éticamente no corresponde que él, como su médico de cabecera, a la vez ahora vaya a mezclar ya el tema político. Así dijo es. que iba a esperar el momento oportuno para conversar sobre esos puntos específicos. Hablando de conversar, ¿qué conversaste con alguien muy importante que acaba de asumir el cargo? Emiliano Rolón. Don Emiliano Ramón Rolón Fernández, de 68 años de edad, el nuevo fiscal general del Estado, recibió a destacados Así mismo. en su despacho durante su primera semana de trabajo y dejó varios títulos. Dejó varias cosas importantes en estos primeros días que lleva sentado en el despacho de fiscal general. Así mismo es. Hablamos hoy en Destacados del tema inseguridad. Un eslabón importantísimo dentro de la inseguridad, ya sea de la prevención o del castigo, es la Fiscalía General del Estado. Y queremos empezar a hablar con Emiliano Rolón Fernández sobre la delincuencia, la sanción y qué es lo que se puede hacer. ¿Qué nos decía esta semana en exclusiva el fiscal general del Estado? Doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández, gracias por recibir a Destacados aquí en su despacho. Muy amable a ustedes por la visita, saludo especial a la teleaudiencia. Estamos para este encuentro, en fin, dispuesto a lo que ustedes digan. ¿Le podemos tutear, doctor? Pero por supuesto, te doy cuenta de nada que gusto de oído. Doctor, este nuevo desafío trascendental, el corolario de su carrera judicial, ¿en qué momento de la vida le toma este gran desafío? Me toma con fuerza, con ánimo, con optimismo, buena salud y por sobre todas las cosas muy confiado en lo que puede hacerse. Somos conscientes de la etapa histórica. Hoy hace falta asentar la identidad del Ministerio Público como nueva entidad. Resulta que en el derecho constitucional histórico, esta entidad era prácticamente un apéndice del Poder Judicial. Es más, formaba parte del mismo esquema en toda su estructura, asociación, funcionamiento, corporativismo, etcétera, era la regla. En esta etapa histórica le corresponde desarrollar ese segmento del poder que significa hacerse cargo de la acción pública y hacerse cargo de otras misiones como atención del medio ambiente,
como preocuparse de las comunidades indígenas, representación de la sociedad, etc. Eso es lo que corresponde hoy. Estas misiones accesorias no fueron prácticamente atendidas en fiscalías anteriores y simplemente hago referencia desde la formación de esta nueva entidad en el año 2000 en forma práctica. Casi llegó a ser ministro de la Corte. Ya en Ñanduma la diferencia, doctor, de lo que hubiese sido, de lo que era su trabajo como magistrado y ahora como ha venido, oye, diversificar y la actividad, porque... ¿Y ya tuve la labor del fiscal general o del camarista? No, la labor del fiscal general evidentemente, porque en la parte jurisdiccional yo tenía una arista que desarrollar, el perfil jurídico del sistema. Hoy se suma ese perfil jurídico necesario que creo no tener problema. Y finalmente trabajé en todos los esquemas de reforma, ambos, y la tema de ahí. Entonces no tengo mayor dificultad. Pero el tema de ordenador de gastos implica tener especial cuidado de la cosa pública. Llegar a 5 años es el objetivo y que también, así como salimos del Poder Judicial por la puerta grande, de aquí también. ¿Hay una política de trabajo en cuanto a, por ejemplo, otros flagelos como el crimen organizado que derivan a la inseguridad, etcétera? Evidentemente que la misión más notable, necesaria y urgente es el tema de la acción pública, la investigación criminal. La criminalidad es un fenómeno social que no pudo ser erradicado jamás, ni a través de ideologías distintas, religiones, etcétera, no pudo. Es un mal humano desde que el ser humano vive en sociedad. Dopamo hay. Lo que podemos hacer es controlar. Ya me da estándar, ya mañana, ya corregí, ya hago. Nosotros tomamos algunas medidas, pero la fiscal adjunto, la jurisdiccional, ojo la Ciudad del Este, ojo la Encarnación, cada uno en su sector. Es importante que el adjunto controle a la persona que va a realizar la investigación criminal. Oye, vamos a exigir que a través del control del adjunto, el que esté en el escenario del crimen sea el agente fiscal, europea, porque solamente ese personal es el que tiene alto dispositivo, alguien que va a ordenar, disponer o dirigir. La permanencia en un solo sitio de los agentes fiscales hacen al enquistamiento funcional, hasta que se creen las roscas que nosotros criticamos, las cofradías, los grupos amigos. El microtráfico es uno de los problemas actuales. Nosotros tenemos que dar respuesta de derecho a todo lo que es actividad policial inclusive. El brazo ejecutor de la actividad fiscal es la Policía Nacional. El centro de la atención y movimiento es la base del fiscal. Yo no puedo entender cómo es posible que existan locales que estén cerrados los fines de semana, como si fuese que el crimen tiene día y hora de oficina nada más. Yo fui juez del crimen por 6 años y hacía el trabajo de lo que hace el fiscal. En una ocasión no dormí 72 horas, porque la misión exige que el que va a evaluar la información esté presente. Hoy hay que reconocer, hubo un relajamiento. El famoso, la policía hoy agarra a la fiscalía Opoishuwi, casos de adictos al crack, los famosos Chespi, los autores de delitos bagatelarios, los menores de edad, o cometea hechos ilícitos o por perjudicadea más que otra cosa. ¿Va a haber un criterio con relación a la intervención para esos casos que tanto daño causan, doctor? Ese es un tema bastante puntual entre la vieja figura de la persecución penal, y me refiero a constitucionalismos históricos y lo que es actual. Acá hoy día, y por fragmentación del poder que instala con la Constitución, no hay nadie que te pueda garantizar ni la salvación ni la impunidad. Suele suceder, doctor, que
un delincuente es capturado por la policía o por la fiscal cargo a la fiscal o reunía ya la elemento oye puede subir haya o delinqui Y catú. ¿Cómo se previenen esos hechos? Y catú. Entonces, el discurso correcto de la policía es que la policía hizo su trabajo y lo entregó al fiscal. Consulten por qué ellos procedieron, si hubo razón o no, pues ya no está en nuestra área comentar ese aspecto que escapa a nuestra atención. Cumplimos con lo nuestro y eso es todo lo que tenemos que decir, porque se crea una mala información, porque hasta ahí nomás la policía pudo hacer. La fiscalía toma a su cargo esa persona aprehendida, que es el concepto, y lo debe procesar. Fiscalía tiene el deber de no pedir prisión preventiva, respetando la regla de convivencia procesal, que es la libertad, en los casos que no sean necesarios. Y en ese punto, doctor, y tomo como ejemplo los famosos tortoleros, que caen detenidos casi religiosamente cada 3 a 6 meses. Van presos y por espacio solamente, a veces como máximo de 6 meses. 11 o por mondallero. Bueno, ahí estamos en el tema. Estos estándares a observarse por el fiscal para pedir una prisión preventiva es lo siguiente. Dentro de 24 horas debe presentarlo al imputado ante el juez. Debe presentar evidencias de la realización del hecho y la participación criminal del sujeto que merece prisión preventiva. Elementos objetivos, hay un tortolero con 35 antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Y un juez le dice, no, yo tengo que, cada caso es independiente. Estoy de acuerdo. ¿Usted ve esa tesis, doctor? Estoy de acuerdo, pero te digo una cosa, pongámonos de acuerdo en algo elemental. ¿Qué son los antecedentes? Estamos en un sistema de garantías. No pueden influir los antecedentes para una medida privativa de libertad. No dije todavía eso. No me concluyas antes. ¿Qué son los antecedentes? Definamos. Vamos a concluir necesariamente que simplemente las condenas son los únicos antecedentes que deberían inscribirse. Sentencias condenatorias. O sea, vamos a tener un fiscal general garantista de bien adelante. No, esperen. Esto no es una cualidad personal. Estoy señalando lo que marca la Constitución Nacional. Cualquier magistrado, cualquier fiscal que asume una posición, juró cumplir con la ley. Si definitivamente esta no es la concreción que quiere la sociedad, pues entonces no le ataquen al fiscal general ni al juez. Ataquen el régimen aprobado como ley. ¿Debemos modificar la ley entonces? Es una tentación cuando ocurren problemas de inseguridad. Endurecimiento de pena, yo creo que eso está demostrado científicamente, que no es la dimensión de la pena lo que cohíbe al delincuente a delinquir. Lo que sí evita la consumación del delito es la posibilidad alta y cierta de ser castigado. No tenemos todavía identificador facial muy importante. A veces le vemos en las filmaciones con cara bien legible, pero entonces tecnología, investigación criminal, no sé si tenemos presupuesto para lo mismo. Leyes, tecnología, un montón de aspectos que hay que tener en cuenta y algo muy importante. Él fue mucho tiempo juez, él tenía que defender muchas causas, ahora tiene que acusar. Hay un cambio de rol del fiscal y hay un cambio de rol también en cuanto a lo político. Y ese tema justamente Iván también se encargó de hablar con el fiscal general del Estado. Lo político-jurídico, las extradiciones, el caso del vicepresidente de la República, el caso de Horacio Cartes. ¿Qué va a hacer Emiliano Rolón Fernández? Esto nos dijo. Antes de terminar, necesariamente tenemos que hablar del tema político-jurídico y todo este escenario político convulsionado actualmente con los nuevos anuncios que hizo la Embajada de Estados Unidos. Concretamente, un sector político ve que la apertura de una investigación penal contra el vicepresidente Hugo Velázquez y el expresidente Horacio Cartes forma parte ahora de una estrategia para eventualmente
imputarlos y dejarlos en Paraguay si es que viene un pedido de extradición para ambos. ¿Qué contesta el Ministerio Público a eso? Es siempre una perspectiva de análisis que quizás no se ajuste a la realidad. Nosotros trajimos como misión, y no solamente como una propuesta de concursos para el cargo, sino como propuesta de vida, el norte Estado de Derecho. Ese norte significa que existen temperamentos que se expectan del Ministerio Público, del Poder Judicial, en todo lo que es sistema penal. En el Ministerio Público hace falta que haya investigación criminal cuando la información llegó por noticia criminis, denuncia o querella. En este caso tenemos noticia criminis. Es una información que no tiene la fuerza de ser evidencia, pero existe la obligación de investigar. La conclusión puede ser positiva o negativa. Quizás finalmente se dice que no hay evidencias y debe cerrarse con un archivo fiscal o con una desestimación, que son las salidas. Y existen otras, que si la información tiene el carácter de evidencia, merecerá una imputación. Hoy esa es la realidad. En el derecho manejamos realidades. La eventualidad que venga o no de una extradición es un acontecimiento que no depende de nosotros, es una contingencia demasiado eventual que hoy no tenemos noticias. Independiente del proceso que se abre. Categóricamente, y además es un rumor, no sabemos. ¿Incidirá eventualmente ese rumor en el... ¿Cómo responder ante la eventualidad? Yo no sé si mañana va a llover o no. Estamos hablando de eventualidades procesales. Proceso significa por lo mismo. Vamos sobrepasando etapas, vamos evaluando información y llegado el momento tendremos que cotejar si existen elementos nuevos que pueden alterar o no ese examen. En el caso de que los fiscales a su cargo crean conveniente presentar imputación contra ambos, ¿apoyaría esa determinación aún en el caso de que hipotéticamente ya esté una extradición solicitada? Yo soy más claro aún. La independencia funcional del agente fiscal en todo lo que es investigación es tal. Yo no pienso influir en positivo o negativo, lo que sí puedo ejercer un control en cada una de las misiones. O sea que, doctor, uno la pedido de extradición jalando fiscales y donde no ya imputaban a su becuera, y sabiendo que eso implica que permanezcan en nuestro país, apoyaría... Pero ¿cuál es el problema? No distingo el problema. Nosotros estamos hoy acreditándoles a las personas la consumación de algún acontecimiento que puede ser criminal. Es una expectativa. Y estamos abriéndonos a esa expectativa. ¿Qué le criticamos a la misión anterior? Le criticamos que no hicieron nada. Entonces estamos en un limbo. O queremos o no queremos. Hoy activamos. Y eso es una demostración de que queremos que esto se cumpla el mandato de la ley. Estados Unidos, un país que altamente tiene incidencia política social en nuestro país. Su antecesora claramente se dejaba fotografiar, se dejaba ver siempre al lado de diplomáticos norteamericanos en un claro mensaje de apoyo. ¿Cuál es su relación con la embajada de Estados Unidos y con las autoridades de ese país? ¿Es el mismo respaldo heredado, entre comillas, de Sandra Quiñones, o usted tiene que, a partir de ahora, construir una nueva relación? Hoy no podemos hablar de un país aislado del concierto de las naciones. Hablamos recién de que la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada, el narcotráfico, estrecha las fronteras. Nosotros tenemos la necesidad de contar con el insumo de la información, intercambio de... ¿Y hay contingencia fuera, doctor? No solamente de ellos, de cualquier... del Brasil, de la Argentina, porque la criminalidad ya no conoce de fronteras. Ellos sí están organizados. Nosotros empezamos ahora a organizarnos, reagrupando las fuerzas y orientando de nuevo. En ese orden, la cooperación es fundamental. Yo necesito, si nuestro problema es investigación criminal, y necesito un laboratorio forense en cada región de la patria
en la sede de fiscalía, pues entonces no puedo lograrlo solo. La criminalidad que se origina acá en el Paraguay con el embarque de sustancias narcóticas a Europa, afecta a Europa. Ellos tienen la necesidad de cooperar con la base investigativa para que en adelante vaya controlándose ese flujo. O sea, no es tan nacional nomás, y aquel que tiene el concepto de soberanía a ultranza ya no puede hoy sostener la misma idea. Hoy necesitamos de cooperación. Eso sí, eso no debe significar sumisión, no abdicar a los principios patrióticos que tenemos. Necesitamos de gentes que tengan esa solvencia de poder debatir para afuera y sostener sus ideas por dentro. O sea, podemos decir que Estados Unidos no va a marcar la hoja de ruta de esta fiscalía, por ejemplo, independientemente a sus nominaciones políticas. Independientemente o sea, dependiente de todo lo que hablamos, en cada circunstancia hay que ver el rol. Si significa una dedicación a ese concepto tradicional de soberanía y simplemente marca pautas, evidentemente que no. Pero si significa realmente cooperación, el control recíproco, que es lo que la Constitución mismo permite, pues entonces bienvenida sea. Hay que cuidar, siempre hay un delgado hilo entre ese respeto de injerencia a asuntos internos, pero es una cuestión de política ejecutiva, no es una cuestión del Ministerio Público. Es el país el que debe, en todo caso, ejercer a través de las vías diplomáticas las defensas en esas áreas. Por último, los casos de corrupción que involucraron a políticos y que en algunos casos dicen se encuentran paralizados, ¿van a ser revisados? ¿Van a ser reimpulsados? El tema político y la corrupción es un tema bastante vidrioso y debe ser observado con ópticas muy, muy finas. La judicialización de la política, las luchas intestinas entre la gente, las más de las veces terminan con la justa electoral. Entonces, en ese campo tan minado, la justicia no tiene el mejor lugar para desempeñarse. La politización de la justicia es el efecto subsiguiente. Entonces, sumo cuidado. La objetividad en las actuaciones, un norte claro, Estado social de derecho y definir los conflictos. Hace falta aquí tener carácter. Probablemente, como dije alguna vez cuando ingresé al Poder Judicial, yo no dure mucho tiempo, o dure mucho tiempo. Yo no pensaba que iba a durar 27 años en el Poder Judicial, enfrentando los casos más graves. Simplemente con un norte claro, absoluta buena fe, no partidización de ninguna decisión, no sectarizar tampoco, ni hacer selectivo el manejo del conflicto, sino simplemente en la medida que se plantea, se define. Nosotros logramos sobrepasar ese régimen de control que tiene la sociedad y creo que ganamos algún prestigio a lo largo de los años por la coherencia. Y eso mismo dedico hoy al Ministerio Público con el ánimo de levantarlo. Estoy sacrificando mi prestigio de toda la vida, logrado con sangre y sudor, a través de la docencia, a través de mi dedicación, a través de mi sentimiento de justicia, y lo dedico al Ministerio Público. Maera upea dice y a fracasar, sino simplemente añeja con institución tojo y bate. Por lo menos está iñacarapuá y mí. Esa es la intención. Cuando Oreco tiene nueva entidad, 23 años Oyapona se agüena de nueva entidad. Acá en el momento Hina y que te vaya a Oñacarapuá se arecó experiencia operará años hasta upeisa a manejar con institución. Ya va a poco, ya ese es el problema. A upearlo se da na reusai, upearlo se da ese temple. No doy una garantía absoluta, nadie puede dar. A veces las situaciones políticas también son determinantes, pero eso sí,
Así lento y no la más le baje y va a ser más gay. No, eso no. Por corrupción, no andemos en más. No, yo tengo una línea de conducta. Estoy acostumbrado, soy hombre del interior, me acostumbro a vivir con lo que necesito. Y no necesito de mucho. Hay como la nacer, hay cosas. Algo me extraña ahora, tengo que andar ya con mucha seguridad. Yo perdí mi identidad de hombre que por lo menos yo creía que salgo tranquilo en cualquier lugar sin problema. Ahora por necesidad tengo que hacerlo. Y eso para mí ya es un menoscabo, es una limitación muy importante a lo que soy. Doctor, esperamos tener de vuelta al fiscal general Emiliano Rolón Fernández en algún momento para evaluar el curso de esta gestión. Gracias por recibir a Destacados. Gracias a ustedes. Es bueno estar en comunicación con la gente y por sobre todo que la gente que aquí está al otro lado simplemente un humano más, un paraguayo más que quiere que también las cosas funcionen bien. Ese concepto de buena fe inicial quiero tener siempre del hombre común. Y que actúa ya que tú sabes, pero tengan presente que lo había y hacer de buena fe. Qué compromiso, Emiliano Rolón Fernández. Por malevaje no me van a sacar. Vine con un compromiso, no me van a echar de la fiscalía por malas intenciones, y van parte de lo que te decía en esta entrevista exclusiva. Y por sobre todo el lenguaje técnico jurídico que maneja todavía. Sí. Hay que resaltar, él viene de ser magistrado durante 27 años. Entonces, se le nota que aún argumenta cada opinión que da. Como decías, Eli está en el rol opuesto ahora, en el rol acusador. Vamos a ver qué tal finalmente puede invertir los roles a partir de ahora Emiliano Ramón Rolón Fernández, quien desde hace una semana ejerce como fiscal general del Estado. Así mismo es, y queremos concretar un poco más las ideas con respecto a lo que es, por un lado, la inseguridad jurídica política, que nos afecta muchísimo y que estuvo en auge esta semana, que cerramos ayer y que estamos iniciando nuevamente hoy. Y por el otro lado, la inseguridad delincuencial cotidiana de todos los días, con la presencia de un destacado esta semana, Iván. Está con nosotros el comandante de la Policía Nacional, el comisario general comandante Gilberto Aristides Fleitas Colmán, de 54 años de edad, oriundo del distrito de 1 de Marzo, departamento de Cordillera. Comandante, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Iván, buenas noches, Elizabeth. Gracias por la invitación y mi respeto a la teleaudiencia. Queremos agradecerte antes que nada, comandante, por estar aquí un día domingo. Yo sé que ustedes prácticamente no tienen descanso, están todos los días activando 24 horas y yo quiero reconocer uno de los mejores comandantes de policía de los últimos tiempos en el Paraguay. Así que eso sí quiero decir, comandante, y me atrevo a decirlo, porque las veces que se le llama a Gilberto Fleitas está conectado. Pero justamente de eso queremos hablar, comandante. ¿Aumentó, Pico, la inseguridad o se ve demasiado o qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta inseguridad, comandante? Gracias, señora, por la consideración en primer término. No pensé que así íbamos a iniciar el programa. Sinceramente, ustedes me conocen, para no decir 30 años, 29 años de trabajo de calle. Pero hoy tengo que entender como comandante cómo funciona la seguridad pública. Como país, en primer término, de tal modo a que pueda, como comúnmente se dice, bajar la línea y hacia dónde apuntamos como institución policial hoy. En ese sentido, siempre no es suficiente lo que la policía pueda hacer. Hay una escasez de recursos humanos importante en la institución, ustedes saben eso, que por las Naciones Unidas se exige un número por cada 1000 habitantes, sin embargo nosotros no llegamos ni al 50% de ese número que exige la ONU, pero tampoco va a ser justificativo para dejar y trabajar, y el doble tenemos que desarrollar el trabajo cuando somos pocos. Hoy la inseguridad para nosotros es fundamental, por un lado porque también hablaba con Iván y le decía, el año pasado tuvimos una cantidad de 24.000 personas detenidas y aprehendidas en el Paraguay y un 38% de esa cantidad pasaron a las cárceles, 9.300 aproximadamente y salieron de las comisarías casi 15.000, 14.000 personas.
jóvenes en su mayoría, incluso algunos son menores de edad. Entonces, como nosotros como policía trabajamos las 24 horas tratando de dar la cobertura a nivel país y tenemos una efectividad policial del 38%, algo falta. Por eso que hoy hemos convocado una reunión que iniciamos en febrero. Hicimos este marzo la segunda reunión con todas las asociaciones, con todos los sectores sociales, con los gremios, con los empresarios, con las comunidades, con los sectores de seguridad, con las comisiones vecinales, con los supermercadistas, de tal modo a entender por sobre todo el aspecto criminológico, el problema de fondo que hace a esta delincuencia. Nos preocupa, lógicamente, esa efectividad que tenemos policialmente hablando, pero con ello tampoco quiero poner en riesgo o pasar mi compromiso hacia otra institución. No, tenemos que entender que el país tiene sus limitaciones, estamos en un sistema penal acusatorio de un poquito más de 20 años de vigencia, un sistema, le escuchaba decía el propio fiscal general, garantista, que necesitamos nosotros hoy generar evidencias, como policía, como fiscal, que el fiscal lógicamente es el director de procedimiento, y hoy nos obliga este sistema a generar evidencias. La policía tiene 6 horas para poner a una persona a disposición de la justicia, el Ministerio Público tiene 24 horas, lógicamente la ley o el código dice que la policía tiene 5 días para generar evidencias y ir presentando los elementos, pero cuando llega a esos 5 días ya el delincuente ya está otra vez delinquiendo, o sea que ese es un aspecto que hoy venimos debatiendo en la mesa de coordinación que participan todas las instituciones públicas, del sector privado también, y que venimos debatiendo permanentemente. Justamente en esa mesa surgió aquellos aspectos de fondo que hacen, por ejemplo, al consumo de drogas. Que, ¿para qué repetir hoy dónde están nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en el consumo de drogas? Si ya sabemos todo, ¿verdad? Incluso ya hemos debatido mucho, pero ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahí? Si los jóvenes están en esto. A mí me preocupa aquel joven, aquel adolescente que no tiene la capacidad económica de comprar su dosis diaria. Es un joven, es un adolescente enfermo, conforme a la OMS es un enfermo, una persona consumidora, y nosotros tiene que tener su dosis diaria, que la ley le permite. Pero a veces la ley no dice dónde tiene que comprar. Y esa persona que ¿usted ve el problema? Es una persona enferma, está obligada a vincularse con el delincuente permanentemente para conseguir su dosis diaria. Entonces es un aspecto que veníamos poniendo ese diagnóstico sobre la mesa y eventualmente trabajar en la educación preventiva en materia de consumo de drogas, y ahí necesariamente se le involucra al Ministerio de Educación. O sea, la adicción, comandante, es uno de los problemas principales para el incremento de la inseguridad que se vive hoy en día. ¿Cómo podemos hoy evidenciar eso? De 2.500 hechos de robo que ocurrieron en el año 2022 en Central y Asunción, 600 y algo fueron en casas y establecimientos comerciales. El resto fueron de violencia callejera, de robo de celulares, robo de cartera. Yo tengo que aceptar, o tenemos que aceptar que ha aumentado la violencia callejera. Eso no significa que en general ha aumentado la violencia en el país, sino simplemente ¿a qué obedece eso? Los jóvenes y adolescentes consumidores, un gran porcentaje. Y también surgió en la mesa, que he visto en la semana saliente, esta semana saliente, el Banco de Fomento con otras instituciones está lanzando una tarjeta, o sea, cambiar el billete con equipos electrónicos, con tarjetas electrónicas, de tal modo a que se vaya limitando en la calle el uso del billete de papel moneda, por ejemplo. Un problema, un aspecto de fondo que hace mucho a la seguridad o la inseguridad en el país. Comandante, y en ese sentido y lo opuesto, y hay que también mencionarle a la audiencia, el operativo de seguridad durante los últimos Juegos Suramericanos, también conocidos como Juegos Odesur, fue altamente efectivo. Oñese por un operativo resaltado incluso por las delegaciones internacionales, casi perfecto el dispositivo. ¿Qué falta? Va en la operativo de seguridad de los Juegos Odesur, ya y permanente por lo menos en Capital y el Departamento Central. Sí, Iván, mire que yo quiero incluso felicitar a mi equipo del Departamento de Planificaciones de la Policía.
Ese trabajo salió excelente porque tuvimos que traer policías de Ñembucú, de Concepción, de Encarnación, un tiempo de creo que 22 días duró ese evento deportivo. Y tuvimos que hacer el máximo esfuerzo de tal modo a que Asunción Central e Itapúa, donde se desarrollaban las actividades deportivas, tenga la cantidad suficiente de personal y el acompañamiento del ciudadano y de los extranjeros que vinieron para que puedan salir a la calle y no haya dificultades en materia de violencia. Esta semana, Iván, Elizabeth, vienen los campesinos, el 30, vienen los indígenas. Desde mañana tenemos un evento muy importante en el país, viene la selección argentina, vienen todos los máximos exponentes de las actividades deportivas. Creo que va a venir. Sí, está previsto. Vienen los máximos exponentes de distintos países del mundo a nuestro país. Esta semana para nosotros es acuartelamiento en la policía. O sea que el trabajo policial es dinámico. Todo el día se modifica el trabajo, pero no hay forma de sostener, Iván, ese tipo de servicio de 22 días continuados de traer policía de aquellos lados, porque también los hechos ocurren en Concepción, ocurren en Itapúa, ocurren en Alto Paraná, y no podemos nosotros debilitar esos departamentos del país, claro, con la cantidad de recursos humanos que disponemos. O sea, hay pocos policías, hay pocos recursos, hay poco de todo, pero hay incremento de la inseguridad y queremos justamente aprovechar el tiempo que estás acá, comandante, para que la gente pueda hacer llegar sus inquietudes, y para eso queremos establecer nuevamente nuestro contacto en exteriores con Leila Jiménez, quien nos va a acercar el parecer de la gente, que el comandante pueda escuchar a la ciudadanía. Ahí cerquita nomás de la comandancia, cerca de la costanera, Leila, ¿qué dice la gente? Gracias, Eli. Y bueno, aprovechando que hay muchísima gente como ustedes están viendo acá, mira, acá hay una pareja, me voy a acercar a ellos, están compartiendo un tereré, aprovechando el clima agradable. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Estás? Todo muy bien. Estamos en vivo ahora para C9N. Les cuento que está el comandante de la policía ahí. Queremos escuchar un poco también de parte de ustedes, ¿cómo se sienten, cómo ven el tema de la inseguridad, por ejemplo? Y creo que muy bien, muchísimo movimiento, ¿verdad? Creo que no ocurre nada del cual se pueda lamentar las cosas. Creo que estamos muy bien respaldados, nos sentimos cómodos. Y en general, por ejemplo, el día a día, lo que de repente se pasa por las noticias. El día a día sí está un poco jodido. Creo que todas las mañanas vemos cosas que prácticamente son muy difíciles, ¿verdad? Y creo que en ese aspecto hay que mejorar algunas cositas. Ahí está. Acá me voy a acercar a la señora también un poco para ver cuál es su percepción, consultarle si es que de repente en algún momento le tocó también ser víctima de la inseguridad. Sí, la inseguridad vemos todos los días y estamos viendo también que la gente hoy en día se toma de valor para agarrar la seguridad en manos propias. Realmente nosotros tenemos, ¿verdad?, esa confianza que el gobierno nos va a dar a nosotros, pero eso no nos da. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hoy en día toma la seguridad en manos propias. O es nuestra vida o es la vida de ellos. Entonces, no estamos bien. Cada día estamos peor. Hay gente que de repente aplaude eso y otra gente que está en contra. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Yo estoy a favor. Si va a atentar en contra de la vida de mi familia, sí estoy a favor. Totalmente estoy de acuerdo, porque como les dije anteriormente, o es la vida de mi familia o es la vida de ellos. Y siempre va a ir en contra, ¿verdad?, de las personas que nosotros queremos defender la familia. Claro, me pongo en lugar de las otras personas que están tomando en manos propias. Y eso nos puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí, a ellos. Hoy en día vimos, ¿verdad?, personas, diputados, senadores, que le está pasando. Eso es lo que a gente común como nosotros nos está pasando. Entonces, para que ellos vean también la realidad, que el Paraguay no es todo color de rosa. Estamos mal y cada día va a ser peor. Dale, muchas gracias. Ahí está, uno de los testimonios. Mira, acá me voy a acercar a otro señor también a consultarle. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Una consultita nada más. ¿Cómo están viendo el tema de la seguridad, la inseguridad del día a día? Bueno, por ejemplo, ahora mismo en la costanera, lo que me preocupa a mí personalmente es los vehículos. El tema del ruido, la velocidad y luego también los patinetes eléctricos estos, tarde o temprano van a causar algún choque, ¿no? Pero supongo que las autoridades ya lo saben. ¿Hace cuánto que está en el país?
20 años. Hace 20 años. ¿Le tocó atravesar, ser víctima ya de algún hecho delictivo? Sí. Por ejemplo. Bueno, me robaron una moto 2 veces, el motor del aire también una vez, sí. Pero así personalmente no, menos mal. Pero si hablamos de gente que, bueno, va, roba, pertenece a suya, pero no hablamos de un ataque directo. No, asalto no, pero entraron en mi casa cuando no estaba. Gracias, señor. Bueno, chao. Ahí está, otro de los testimonios, y sobre todo consultarle también a la gente, porque muchos de repente ya están con el miedo, Eli, Iván, de salir, por ejemplo, a compartir en familia, de ir a disfrutar de un evento deportivo, por ejemplo, de salir a un ambiente abierto, porque precisamente tiene miedo, no solamente de ser atacado, de ser asaltado, sino que dejar, por ejemplo, el vehículo estacionado en un lugar, ser víctima de tortoleros y otros hechos también que vemos y escuchamos en el día a día. Así mismo es, Leila, realmente se siente la preocupación de la gente y a mí no me queda otra que trasladarte, comandante, todo esto, ¿verdad? O sea, en concreto, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En qué podemos reposar? ¿Cuál es la esperanza que hay? Porque ya estamos fallando en el sistema de prevención. ¿Por qué el de sanción también? ¿Cuál es la solución, comandante? Bueno, nosotros como objetivo del año 2019 hemos trazado llegar y disminuyendo la cantidad de muertes violentas, porque se mide por ahí el índice de criminalidad en un país en el mundo, ¿verdad? Y nosotros hemos empezado 8 en el 2019, venimos cerrando hoy 6,5, 6,3 el año 2022. Y así como vamos, tenemos muy buenos números positivos para cerrar este 2023. Eso, por un lado, y por página para nosotros muy importante. ¿Y cuál es la unidad de medida para entender? De 26, 27 países estamos pasando segundo o tercero estadísticamente hablando. Ajá. Pero a veces no es bueno hablar de estadísticas, porque las estadísticas a veces... No, da yapú, pero no simplemente... Siente. Hay que entender que hoy en la seguridad pública hay dos aspectos importantes que nosotros los policías hoy estamos tratando de entender también. El aspecto subjetivo, que es más perjudicial que la realidad estadística, de acuerdo a los entendidos en materia de seguridad pública. ¿Qué quiere decir? Más es la percepción que debo tener hacia mí. Por ejemplo. ¿Qué soy para vos? Es la percepción que debo tener hacia la policía, hacia la fiscalía o hacia el poder judicial. Esa es la parte subjetiva. La realidad puede ser distinta. No, la policía, fiscal, juez, por ahí corrupto para ahí, al hablar de una persona bien, yo ya me siento bien como comandante. Veo que un señor habló muy bien. Para nosotros el corazón de Asunción es hoy la costanera. Los policías están hacia el otro lado, cubriendo. No es recomendable, acá hay personas que han viajado a varios países del mundo, y no es recomendable que en cada esquina exista un policía en un país, porque eso significa también hay mucha inseguridad. Por eso a veces recomendamos no utilizar armas largas, que no se vean las armas de la policía ahí en la costanera, porque ahí se van la gente para compartir los sábados, los domingos con su familia. Y no es recomendable estar utilizando armas de fuego, el policía que se vea mucho con sus armas por ahí. Entonces, hay aspectos también que hay que mirar para tranquilidad de la gente, para la tranquilidad de la gente. Podemos ver un ratito justamente unos mensajes. A ver qué dice la gente también. Voy a parar, permiso, sí, vamos a ver qué están diciendo. A ver qué dice la gente en el 0985-625-000. A ver qué dice la gente para nuestros mensajes de WhatsApp. 0985-625-000 en el WhatsApp de C9N. Por ejemplo, dice: vivimos en Zozobra, en zona de Santa Lucía, Lambaré. Los niños ya no pueden, dice. Y nos envía incluso un video que acompaña esta serie de mensajes aparentemente sobre un hecho de delincuencia. Otro video también de cómo operan los delincuentes en la zona de Lambaré. Si nos pueden ayudar a hablar con el comisario Gilberto Fleitas respecto a nuestro caso, también nos envían un video. Otro, 0985-625-000. La policía para mí, Aragán, cada día yo paso por las comisarías y están llenos de policía, pero no están por las calles. Es la percepción de la gente. Uno más. Buenas noches. Quiero saber si el comisario Fleitas está enterado de que acá en el asentamiento Marquetalia, en San Lorenzo, existe una cuadra de 10 casas y 7 de ellas venden drogas. Denuncia esta persona que nos escribe. Último, a ver, para compartir con el comandante de la policía.
que hagan su recorrido en los barrios marginales. Sugiere esta persona. A ver, comandante, primero sanea tu institución, limpia asuntos internos. No puede un poli con sueldo mínimo tener un auto de 40.000 o un comisario, una estancia. Dice este mensaje que nos llega también. Y uno último, a ver, la Policía Nacional está mejorando su trabajo. Felicitaciones, señor comandante. Es el mensaje, es la percepción de los televidentes de Destacados aquí en C9N. Eli, mientras siguen llegando de manera incesante los mensajes. Impresionante realmente. Dos preguntas finales que quiero hacerte, comandante, por lo menos de mi lado. Uno, ¿esta misma cantidad de mensajes que recibimos reciben ustedes a diario también? Constante. Nosotros, mire, hoy estamos en la era tecnológica, Isabel, Iván. Y ustedes me conocen que soy técnico. Y hoy el comisario de una comisaría de Asunción o Central, que no mire su celular a las 6 de la mañana y no tenga idea del comportamiento delictual de anoche, de ayer y anteayer, porque hoy a través de un usuario que se había implementado hace un año, un sistema de georreferenciamiento delictual, está dando el comportamiento delictual hacia dónde se muda permanentemente la violencia urbana, y el policía tiene que ser dinámico y andar detrás. Hoy ya no es como anteriormente, Iván, sobre Ciudad Ayala hay que estar policía, o sobre Mariscal López. No. Nosotros tenemos que estar en seguimiento permanente del comportamiento delictual que hace un año se implementó y que está trayendo resultados bastante positivos. Y prácticamente creo que es el segundo país que ha implementado el sistema de georreferenciamiento delictual digital para que vos, Elizabeth, Iván, a través de un usuario tenga el comportamiento delictual de tu barrio, por ejemplo, hacia dónde amaneció la delincuencia. Segundo, este año, con un trabajo bastante importante de coordinación con organismos internacionales, se implementó una nueva plataforma digital a través del 911. Una persona que puede, no pudiendo hacer la llamada directa al 911, puede hacer a través de WhatsApp, puede hacer un videollamada, puede tirar mensajes o pueda, lógicamente, o pueda solamente apretar el botón de pánico y pedir auxilio a la policía, y que nosotros tengamos los recursos para acudir al auxilio, porque estamos consiguiendo 482 motocicletas en 10 días más. ¿Desde cuándo va a estar eso habilitado? Ya está habilitado. Pero ya es un plan piloto. Un plan, no. Hay que entender que cada equipo tecnológico de Elizabeth que se implementa tiene a veces resultados después de un año o 2 años. El sistema AFIS, que le dio a la ciudadanía, que tiene la policía hoy, que se implementó hace 10 años en Paraguay, después de 5 o 6 años, recién nosotros pudimos decir, con una huella se puede identificar a un paraguayo, a un extranjero que tiene documento paraguayo en identificaciones digitalmente. Después de 5 o 6 años. Así funcionan los equipos tecnológicos, y este equipo que se implementó ahora es obligatorio para los jefes de comisaría de Asunción, la utilización del sistema de georreferenciamiento. Este plan que se implementó, el sistema de llamadas vía WhatsApp y la localización exacta de dónde está llamando, está también en prueba en este momento, de 3 meses con los gremios, después se vaya acentuando a los departamentos del país, y entendemos que en septiembre, octubre, por ahí, ya estaría a nivel nacional el uso de ese equipo tecnológico. Comandante, está esperándonos aquí en estudios ya nada más y nada menos que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos, a quien agradecemos muchísimo, que dejó su valle, parece, para no irse hoy, y está compartiendo con nosotros en estudios para tratar de cerrar un poco el círculo de la penalización de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero comprometerte a un próximo programa donde podamos hablar un poco más de un montón de cosas, Iván, que creo que quedaron en el tintero, pero quiero cerrar con esta consulta. ¿Cómo podemos hacer los periodistas desde los medios de comunicación para enseñar también sobre seguridad? ¿Se puede en televisión enseñar seguridad? Para nosotros sería fundamental el vínculo directo con ustedes. Para nosotros sería fundamental, y desde hoy les invito a participar con nosotros en esa reunión interinstitucional público-privada que estamos haciendo una vez mensualmente, que creo que el 7, el 8 de abril estaríamos de nuevo en esa reunión, y si tendrían ustedes la gentileza de compartir con nosotros en esa reunión, en ese debate, y saber la realidad, el diagnóstico país a nivel de inseguridad, claro, les invitamos con mucho gusto. Para nosotros sería fundamental, reitero. Es un compromiso hecho, comandante. Gracias, señora Elizabeth. Un placer inmenso. Gracias, Iván. comisario Gracias por la general. invitación.
Muchísimas gracias, comandante. Vamos a una brevísima pausa para que este lugar que estaba ocupando el comandante de la Policía Nacional sea ocupado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos. Con 7 minutos, no perdemos ni un segundo porque queremos aprovechar al máximo esta entrevista, Iván. Está con nosotros el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos Ojeda, de 52 años, doctor en Derecho, oriundo de la ciudad de Pilar, la capital del departamento de Ñeembucú. Fue diputado, fue ministro de Educación, fue senador y ahora uno de los 8 ministros actuales en espera del 9º para la Corte Suprema de Justicia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iván, Elizabeth, muchas gracias por la invitación. Les vamos a tutear, ¿verdad? Sí, sí. Aeropuerto de allá. O si no, ñan de Cuba, yo estaba patiendo. Esa ñan de Cuatamaiga, tú allá. Exactamente. Y yo ñe por haber la guaranipe hoy que la castellano, ¿verdad? Lleva. Y pues japonante la No, moco idea, ñe por ahí. Ministro, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, presente en el programa. Y queremos un poco continuar con el tema de la inseguridad, ¿verdad? O sea, plantearnos cosas simples, sencillas, que la gente se preocupa y nos traslada a través de las líneas de telefónicas y nos consulta en qué estamos fallando. Sabemos que en la prevención se falla muchísimo, pero según lo que estuvimos escuchando en la entrevista con el fiscal general del Estado, con el comandante de la Policía Nacional, al parecer tenemos unas leyes demasiado permisivas, demasiado blandas a ser aplicadas con la delincuencia común en las calles. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, la realidad demuestra que las leyes duras, como la de Estados Unidos, que tiene pena de muerte, tampoco solucionan el problema de la inseguridad. El índice de delincuencia, de delito en Estados Unidos es uno de los más altos del mundo y tiene pena de muerte. Varios estados tienen pena de muerte. Hace poco estuvieron ejecutando a un ciudadano acusado por homicidio de, no sé, 3 mujeres. Entonces, yo creo que probablemente estemos fallando, para empezar, en lo básico, en el diagnóstico, porque el problema de inseguridad es multicausal. O sea, centrar solamente en consumidores de Chespi, centrar solamente en los jóvenes, o decir que el problema es el garantismo, bueno, estás partiendo de un diagnóstico equivocado. Porque tampoco las estadísticas demuestran que el 80% de los que cometen delitos contra la propiedad, por ejemplo, o delitos violentos en Asunción y Central, son consumidores de Chespi. No hay ninguna estadística, me gustaría que me demuestren. Lo que pasa es que esa es la salida más fácil que uno puede tener y puede provocar una falsa sensación de que tiene la solución al problema. Por lo tanto, lo que hay que partir es de un diagnóstico adecuado, de un marco, lo que se llama en investigación científica, de un marco conceptual o marco de referencia, un marco teórico adecuado. Si vos partís ya de un marco teórico inadecuado diciendo el problema es el garantismo, ¿y qué es el garantismo? ¿Qué es una garantía constitucional? La garantía es que de repente, Elizabeth, vamos a suponer, no va a ocurrir nunca, pero vamos a suponer que tu pareja te acuse que la violentaste. Te llevan detenida. La Constitución te da unas mínimas garantías. Primero, que no seas torturada, que no seas sometida a tratos inhumanos y crueles. Y para eso se establecen ciertos límites. Ese es el garantismo. Queremos que se eliminen esas garantías. Y yo creo que no es la solución. Pero el comandante... Si uno parte de que el 80% de los que cometen delitos son consumidores de Chespi y no hay ninguna estadística que demuestre, tampoco es el problema. Entonces, tampoco uno va a tener un diagnóstico adecuado. Por eso, el Paraguay es cierto, en términos estadísticos, también hay que reconocer, viene aumentando, por ejemplo, los homicidios. En el 2018 hubo 492 homicidios, en el 2019 hubo 505, en el 2020 hubo 431 homicidios, en el 2021 hubo 505 homicidios y en el 2022, el año pasado, 509. O sea, se observa un aumento de los casos de homicidios, sobre todo a partir de los casos de homicidios que se dan en la frontera. Entonces, ¿qué te indica ya eso? Que algo tiene que ver en esto el crimen organizado.
Y ahí, que no ministro, no son los Chespi. correcto, pero ahí entonces... Entonces, algo tiene que ver en esto el crimen organizado y cómo está contaminando los intersticios sociales, los mecanismos institucionales. Por otro lado, también esto INESIP con la Universidad Nacional de Pilar hace unos años midió, por ejemplo, la sensación de inseguridad. Y la sensación de inseguridad de los paraguayos es la más alta de la región, pero por lejos. La última vez que se midió 97% de sensación de inseguridad, lo cual es un escándalo. Entonces tenés que saber también por qué tanto miedo. Si uno dice, por un lado, la estadística demuestra que estamos ahí por lo menos en la media de la región, pero el miedo en Paraguay es infinitamente, es muy superior al de otros países. Ministro, entonces también eso hay que investigar de dónde viene tanto miedo. Ahí. Hablaste, ministro, del crimen organizado y las fronteras. ¿Hay un criterio desde la Corte Suprema de Justicia o desde alguno de los ministros sobre los jueces fronterizos? Y le pongo un caso. Antes de ayer fue desbaratada una gavilla de sicarios internacionales brasileños en Pindotiponá. Fueron incautados 5 fusiles de guerra, fueron incautados cargadores, y una jueza de Salto del Guairá automáticamente les dio arresto domiciliario. Luego, recién de que se publicara el caso, ella revió su fallo y finalmente decretó la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo protegemos, cómo nos blindamos en las fronteras del crimen organizado si a veces las propias autoridades judiciales consienten ese avance? A ver, la Corte ha sido muy clara en ese sentido. Varios jueces fueron suspendidos, destituidos a partir de actuaciones irregulares en casos que tienen que ver con el crimen organizado. En eso la Corte está trabajando intensamente. Es más, ahora otra vez INESIP con la Sala Penal, la Corte está trabajando precisamente en ese tema del atlas de violencia, y también incluye ya casos de crimen organizado y corrupción. Acá yo recuerdo cuando estábamos en el debate para mi designación como ministro de Corte, esto preguntaron muchísimo. Y la teoría también dice hasta el respecto que hay que tener un enfoque interinstitucional y multidimensional del asunto. Por ejemplo, un trabajo ineludible de la Contraloría es hacer el control permanente de la evolución patrimonial de policías, fiscales y jueces, funcionarios judiciales que trabajan en la frontera. Ese es algo... Oye, ya puedo nació así. O si no, ella le garantiza que el juez va a estar actuando correctamente. Vi ahí un mensaje que decía, ¿cómo puede ser que un policía, un suboficial, tenga un auto de $40.000? Bueno, pero si vos no haces ese estudio de correspondencia patrimonial permanentemente, y el pobre comandante no hay. Jamás ya puana. Y tiene que ser una decisión de política pública. Todos los poderes del Estado, es decir, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Senat, Contraloría General de la República. Por eso nosotros, inclusive la Corte, el año pasado había aprobado una resolución instando a los demás poderes conformar una mesa, una plataforma interinstitucional para trabajar en la definición de estas políticas públicas. Por eso, insisto en lo siguiente, hay que partir de un diagnóstico adecuado de la inseguridad. Y cuando yo digo que nuestra sensación de inseguridad es la más alta, estoy lanzando un llamado de atención muy fuerte, porque en definitiva eso es lo más importante, la sensación, lo que yo siento, y la sensación de inseguridad que implica que estoy sintiendo que permanentemente mi vida corre peligro. Entonces la Constitución me autoriza, y también una reacción instintiva, primaria, de matar si hace falta para defender mi vida. Y si yo todos los días estoy sintiendo que mi vida está en peligro, obviamente mañana puede aparecer un tilinco y me dice, mano dura, termina las garantías, metemos a todos presos, y voy a terminar apoyando a un dictador que me garantice que que mi vida va a estar protegida. Entonces, finalmente, en última instancia, termina siendo un problema para la democracia. La democracia está en peligro con esta altísima sensación de inseguridad que tenemos en el país, que no lo va a solucionar una sola institución. La solución no es solamente policial.
Ministro, ¿consideras que el Poder Judicial en sí, ahora que estás dentro del Poder Judicial, tuviste posibilidad de estar en el Poder Ejecutivo, como decía Iván, en parte de tu hoja de vida, estuviste en el Poder Legislativo como senador y ahora en el Poder Judicial, conoces las tres instancias? ¿Es el Poder Judicial la gran deudora de esta democracia? Porque la impunidad es un problema esencial tanto en la criminalidad política como en la criminalidad delincuencial callejera de todos los días. En los últimos tiempos, inclusive en los foros internacionales y cuando vino este famoso Gafi que nos hace una especie de vigilancia epistemológica permanente, Paraguay fue bastante bien calificado en cuanto al combate sobre todo al crimen organizado y las condenas muy importantes que tuvimos en los últimos tiempos en el Poder Judicial hay que destacarlas. Por supuesto, siempre sostuve y ahora que estoy adentro no voy a cambiar de discurso. El Poder Judicial de los tres poderes del Estado es el que menos se ha democratizado. Es el que menos ha implementado procesos de transparencia. Por eso, ¿cuánto hace, por ejemplo, que se transmiten las plenarias de la Corte Suprema de Justicia? Que seguimos, poquísimo tiempo, que seguimos en deuda porque ahora, este año, estamos planteando que en las sesiones públicas resolvamos conflictos jurisdiccionales, porque hasta ahora hablamos de cuestiones administrativas, pero a los ciudadanos en general y a las instituciones les interesan cómo resolvemos los casos jurisdiccionales. Bueno, ese es otro paso que tenemos que dar. Obviamente el Poder Judicial está en deuda, pero es nuestra sociedad, repito, este es un problema social. Si estoy diciendo que hay un problema de altísima sensación de inseguridad que pone en peligro la democracia, es un problema que afecta a todos. Y el problema de inseguridad, les decía, no va a tener nunca solamente una solución policíaca o una solución de la cárcel. Hay que tener un abordaje integral, un abordaje sistémico, multidisciplinario, multisocial. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, vamos a suponer un distrito Capiatá. ¿Cuántas veces vimos reunirse a los policías, los fiscales, jueces? Perdón. En el municipio de Capiatá. Por dar un ejemplo. Por poner un ejemplo. Imagínense cualquier otro municipio. Para debatir el tema de la inseguridad. Sí. Pregunto, ¿ustedes creen que las universidades no tienen nada que decir al respecto? También, claro. ¿Las iglesias no tienen nada que decir al respecto? Las asociaciones. Las asociaciones de padres, de familia, de los colegios, de las escuelas, las comisiones de barrio. La ciudadanía en general. La ciudadanía en general. ¿Y quién convoca, ministro? Y ahí tiene que haber un liderazgo político importante y lo ideal sería que sea a través del Poder Ejecutivo. Entonces todos tenemos que dialogar al respecto. Si uno dice, bueno, le tiramos todo el fardo al comandante de policía, pero aunque sea, no sé, Jesucristo no va a poder solucionar, porque es un problema social, es multicausal. Si uno cree que la solución es la causa es unidireccional y que la solución es unidimensional, y vamos a seguir fracasando. Pues yo les cuento lo siguiente, también el INESIP con la Universidad de Pilar, que es un programa muy importante. Nosotros estamos muy orgullosos de una especie de casi escuela ya de criminología que tenemos en la universidad que lidera el doctor Juan Martens. Ahora está planteando a CONACYT, por ejemplo, poder financiar otro proyecto de investigación sobre el tema de inseguridad justamente y la sensación de inseguridad. Porque todos creímos, yo participé del último programa de investigación y finalmente terminamos diciendo que la sensación de inseguridad tenía mucho que ver con los medios de comunicación casi exclusivamente, y parece que no. Parece que hay otros factores dinámicos y factores socioestructurales. Redes sociales, WhatsApp. A propósito. ¿no? Y las condiciones de vida, el barrio donde vivís, el hacinamiento, tu estatus, tu nivel de ingreso. Parece que hay factores socioestructurales que tienen mucho que ver con el miedo al delito. Podemos leer a la audiencia también a propósito de lo que está mencionando y espero el que ministro pueda financiar Víctor Ríos Ojeda. De paso. 0985-625-000. Voy a pasar por aquí. Las mismas autoridades policiales confirmaron que dentro del plantel policial hay cualquier cantidad de policías, dice. Evidentemente el ministro Ríos no mira los noticieros, porque todos los días muestran que la mayor parte de los asaltos son de personas drogadas, que sin problema alguno te pueden llegar a matar si se resisten.
que se realicen las estadísticas y después opine, dice este televidente de Destacados. Buenas noches, Iván. Iván, para importante el diálogo, yo le invito al que revise la estadística que es producto de investigación científica. Tiene INESIP, tiene CONACYT y ahora también la Corte está trabajando en eso. Son estadísticas. El tema de los noticieros es muy importante, es un elemento fundamental para informarse, pero para poder tener estadísticas que uno pueda leer adecuadamente, tiene que revisar los trabajos de investigación. Para el señor Víctor Ríos, queremos seguridad en el día a día. Los asesinatos por sicarios mayormente son entre gente que vive al margen de la ley o metidos en narcotráfico. El tema, queremos seguridad diaria cuando vamos al trabajo. Matan por un celular. Es preferible mano dura con los delincuentes porque así los que están protegidos son los criminales, dice este otro mensaje que nos llega. Yo hasta acompañaría, aún en contra de mi convicción, esa solución, si la realidad demostrara que esa es la solución, pero no es la solución. Que me demuestren en qué país del mundo la mano dura solucionó definitivamente el problema de la violencia. A ver, muchísimos mensajes estamos seleccionando al azar. Cambiar el Código Procesal Penal o si no, sigue el circo. Les conviene a los jueces y fiscales, también a los abogados. El ministro evade mucho la inseguridad de los barrios en las 24 horas, el sicariato entre los narcos. La policía no es la culpable. Sobre el punto, Iván, sí. Yo vivo en un barrio de Lambaré. Yo no vivo en el centro de Asunción. Vivo en un barrio de Lambaré, no tengo guardia en casa. Fui víctima como 10 veces ya del delito callejero, inclusive una vez ingresaban a mi domicilio. Así es que algo de eso conozco y vivo el día a día. Otro mensaje, 0985-625-000. La inseguridad va a seguir porque los delincuentes no van presos. Por más que haya policías, igual va a seguir así, porque los delincuentes no van presos y ellos siguen libres, no tienen castigo. Esto se refiere básicamente a la morosidad judicial, ministro. Paraguay tiene el mayor índice de personas en prisión sin condena, en prisión preventiva, en la región. El comandante decía lo opuesto anteriormente. Y que revise las estadísticas. Por eso, volviendo a estadísticas, vean el porcentaje de la población en prisión preventiva, sin condena, en Argentina, Brasil, Bolivia, y van a ver que Paraguay está primero. Y ese proceso empezó a aumentar justamente cuando el Parlamento modificó el Código Procesal Penal y prohibió que se puedan otorgar medidas alternativas a crímenes, por ejemplo. Un tema siempre recurrente. Exponencialmente la cantidad de personas detenidas. Un tema siempre recurrente, dice, ¿por qué no se cumplen las órdenes judiciales de desalojo ejecutoriadas? Retardan y ayudan a la delincuencia. Víctor Ríos, ¿puede la Sala Civil resolver acciones de inconstitucionalidad? Pregunta este televidente. No, eso es muy claro. La Constitución dice que las acciones de inconstitucionalidad se plantean solamente ante la Sala Constitucional. No hay forma, no hay otra manera. Es un tema constitucional. Ministro, yo quiero cambiarte un poquitito de tema. No es cambiar mucho de tema porque tiene que ver con la Corte Suprema, lógicamente, pero no quiero dejarte ir sin hacerte algunas preguntitas, algunos sueltitos. ¿A qué si pueden ser con respuestas concretas. Oye, por un ministro, bien haga la entrevista. Listo, mamá. No. Listo, Maco. Primero, Gustavo Santander, Gustavo Campos, María Teresa González de Daniel. No puedo opinar. Sería una falta de respeto que opine sobre colegas que están en esa etapa tan importante. ¿Cualquiera de los tres? Por supuesto, nosotros en la Corte estamos para trabajar con la persona designada por el Senado de la Nación y por el Presidente de la República conforme a la Constitución Nacional. Lo que las nominaciones de Estados Unidos sí afectó principalmente al sistema de justicia, nada menos que un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y un funcionario judicial. ¿Qué impacto tuvo en el Poder Judicial, ministro, estas designaciones? Bueno, no puedo decir todavía qué impacto tuvo en el Poder Judicial porque es muy reciente y ni siquiera en la Corte tuvimos todavía nuestra plenaria. Pero vimos las reacciones de las instituciones directamente afectadas. ¿La Corte va a tomar una postura al respecto? No, la Corte tiene que actuar conforme a la Constitución, resolviendo los casos jurídicos, los conflictos que llegan a sus distintas salas o al Pleno. Sin pronunciamientos. No corresponde. ¿Qué es lo que podemos decir? Nosotros vamos a suponer que se formen causas judiciales a partir de estas informaciones. En algún momento pueden llegar a la Corte y si uno ya estuvo preopinando no va a poder resolver el caso. ¿Cómo puede incidir el resultado de las elecciones del 30 de abril próximo en la Corte Suprema de Justicia?
A ver, un cambio de gobierno no solamente incide en el Poder Judicial, incide en todo el Estado. Y el Poder Judicial forma parte del gobierno del Estado. Entonces, obviamente, las características, el estilo o el proyecto político que de repente empiece a implementarse a partir de un momento producto de las elecciones generales, incide en todo el funcionamiento del Estado, no solamente el Poder Judicial. ¿Podría ser ministro o presidente de la Corte de acuerdo con la coyuntura política si gana la concertación, por ejemplo? Podemos ser presidente en cualquier momento. Gango en Guatón te dan la voto. No, esto yo lo dije públicamente, claro que es. Pero estante ayer, ministro, estante no, cuando yo dije eso, mi idea era también un poco desmontar ese discurso hipócrita de que el Poder Judicial absolutamente es un espacio pasteurizado, neutro, nada que ver de la política. Politizado también. Pero obviamente es un poder político. Hay cupos. O sea, a ver, Elizabeth e Iván, es poder del Estado. ¿Y qué es el Estado? La entidad jurídico-política por excelencia. Y la Constitución dice, forma parte del gobierno, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Claro que tiene naturaleza política. Que la gente no entienda, porque en las facultades de Derecho se enseña muy mal teoría del Estado, es otra cosa. De hecho, venía del sector político. Pero lo que no tiene que tener es injerencia partidaria. Claro que sí. Hablemos de eso. Injerencia política partidaria, sí. Para ir a resolver un caso. Resolver una de correlía. No, ella no. Esa es otra cosa. Así mismo. Pero eso no es lo político. Lo político esencialmente es el Estado. Entonces, es un poder del Estado. Sí, esto no se, repito, nosotros tenemos grave problema de enseñanza, teoría del Estado en las facultades. Por eso que algunos colegas abogados dicen, no, porque luego la política entran en crisis. No. Es un poder del Estado, tiene naturaleza política con una función jurisdiccional específica donde uno debe aferrarse a la Constitución y a las leyes. Ministro, muchísimas gracias por estar presente con nosotros esta noche. Gracias, señor. ¿Vas a ver mañana a Messi? Tu señora es argentina. Mi señora es argentina y por culpa del comandante ya me está reclamando por qué no avisaste, sí. Pero parece que va a estar 4 horas nomás. 4 horas, no va a haber 4 horas. Para el festejo. No va a haber, para el festejo de los campeones. Gracias, ministro. Mañana el sorteo a las 17 horas, el sorteo de la Copa Libertadores de América. Va a haber un homenaje para la selección argentina también, la visita de Messi. Y bueno, tuvimos esta semana también, Iván, la visita de artistas internacionales, entre ellos Rosalía, la española de 30 años que brilla ahora y es número 2. Tini, la argentina, que es compatriota de la esposa del ministro de la Corte, es la número 1. La número 2 es esta señorita, Rosalía, 30 años, española, con el tema Beso, número 2 en el mundo. Y con esta canción nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana. Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N.